Misters, antes de comenzar este video les tengo unas noticias increíbles y es que ya los podcasts de Zona Misteriosa están disponibles en todas las plataformas digitales de audio para que vayan y los escuchen: Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, entre muchas otras más. Así que escúchenlos a través del primer link de la descripción, sé que los amarán. Para las personas que no pueden ser miembros, aquí está ese contenido para ustedes gratuito. Este video está patrocinado por O Boticario. O Boticario ha lanzado una nueva línea de reconstrucción capilar que les quiero recomendar, llamada Match SOS Reconstrucción. Paso 1. Champú Match SOS. Recupera tu cabello con la tecnología de direccionamiento. Paso 2. Spray Match SOS. Este es mi favorito pues restablece la masa y la densidad del cabello. Y si tienes el cabello delgado como el mío, le dará volumen. Paso 3. Mascarilla capilar Match SOS. Apoya el proceso del spray devolviendo la masa capilar y dejando tu cabello 3 veces más resistente. Paso 4. Acondicionador Match SOS. Suaviza el cabello con los aminoácidos y proteínas que contiene. Paso 5. El óleo Match SOS. Finaliza el look y contiene protección UV. Con estos 5 pasos vas a recuperar tu cabello en tan solo 15 días y te aseguro los resultados porque yo también los utilizo. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy un nuevo caso misterioso que ya me han pedido durante mucho tiempo y ya es hora de hacerlo, ya por fin lo investigué todo y es hora de hablarles de él. Como vieron por el título, es el caso de Assumpta Basterra y nada, un caso muy importante en España. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí no me va a alargar más, así que comencemos. El misterioso caso de Assumpta Basterra. Bueno, el nombre completo que le dieron después a Assumpta era Assumpta Young Fang Basterra Porto y nació el 30 de septiembre del año 2000. ¿Por qué tiene este nombre? Básicamente porque ella era realmente una niña de origen chino cuyo nombre era Young Sung y ella fue adoptada el 9 de junio solo con 9 meses de vida y fue también muy reconocida, por así decirlo, en Santiago de Compostela porque fue la primera niña de origen chino que fue adoptada en este lugar. Por un lado está su madre, ya adoptiva, llamada Rosario Porto Ortega, quien era una abogada, y por otro lado está su padre, Alfonso Basterra, quien era un periodista. Ellos se conocen en el año de 1990 y ya 6 años después deciden casarse, pero parece que no logran tener hijos, así que es cuando ellos deciden o toman la decisión de adoptar un hijo. Digamos que parte de la decisión de adoptar no solo va de ellos, sino también de los padres de Rosario, quien la animan bastante a que lo haga. Y pues entonces ya en un proceso de 2 años ellos deciden ir a China para conocer a su próxima hija y viajan allí pues en 2001. Entonces ya después de adoptada, ya que prácticamente es como su hija, como si fuera de verdad real de ellos, se sorprenden, pues es una niña muy inteligente, es una niña que se le facilitan muchísimas cosas, le gusta cocinar, le gustan las manualidades, le gustan las cosas de pensar, al mismo tiempo le gustan los idiomas, empieza a aprender francés, chino e inglés, aparte del español pues que hablan también, y también le empieza a incursionar en cierto sentido en la música, aprendiendo diferentes tipos de instrumentos como el piano y el violín, y al mismo tiempo acude a clases de canto y de ballet. Para la época que adoptaron a Assumpta también se volvieron como una especie de hit en el lugar en el que vivían. Como les digo, era la primera niña originaria de este país que ellos adoptaban y que adoptaban en general en Santiago. Entonces le hicieron a la familia un reportaje de un canal de televisión pues contando su historia. Se les veía el amor que tenían por la niña, como en verdad como que sintieron la necesidad de adoptarla y la amaban como si fuera de ellos propia. Y pues obviamente dentro de esto también se ve como llama la atención la niña pues en las calles, porque no es normal ver una niña de esta edad con unos padres así, y pues todo el mundo lo reconoce, como que les gusta, la familia es un ejemplo para pues toda esta ciudad y se vuelve como una familia prodigio, por así decirlo.
Sin embargo, acá es donde inician los hechos trágicos de este caso, que sucedieron en el mes de septiembre del año 2013. Estaba una pareja pasando por una zona forestal de Santiago. Digamos que no era muy normal que mucha gente pasara por esta zona, sino era más como de caminar y ese tipo de cosas, y pues era domingo, así que esta pareja pasó por este lugar. Estas personas pasan a la madrugada y a eso de la 1:39 reportan que han encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años en el suelo. El cuerpo presenta algunos signos de violencia y hasta ahí queda en ese momento la investigación hasta que llegue la policía. Sin embargo, cuando se inicia o llega la policía, como que empiezan a sacar unas conclusiones importantes, entre esas que el lugar en donde hallaron a la niña no fue el mismo lugar en donde ella falleció realmente o donde fue asesinada. Esto pues porque los signos indicaban como si la hubieran arrastrado, como si ella no hubiera estado ahí en el momento en el que falleció. Ya cuando se empiezan a dar indicios de las horas en las que muere, se encuentra un testimonio de un vecino que dijo que él pasó unas pocas horas antes de que la encontraran y pues ella no estaba en ese lugar, y por otro lado ya había muerto para las horas en las que él pasó. Entonces, si hubiera muerto en ese lugar, él la hubiera visto seguramente, pero no fue así. Los papás de ella ya habían reportado la desaparición a eso de las 11:30 de la noche, cosa que ocurrió porque supuestamente la mamá, Rosario, había dejado a la niña dejando los quehaceres en la casa mientras hacía unas cosas. Ella volvió a su hogar y ya no encontró a la niña, esperó unas horas, sin embargo no llegó, y fue cuando ya después reportaron la desaparición. Entonces acá ya entramos en muchos detalles del caso. No se sabe para este entonces qué ocurrió con Asunta, así que inicia su autopsia. Según la investigación, ella falleció alrededor de las 9 o 10 de la noche y pues fue hallada a la 1:39 de la mañana en este lugar que les dije. Esto, según cuentan, fue hora y media después de que la madre salió de la casa y hora y media antes de que los padres reportaran su fallecimiento, es decir, como que estuvo en la mitad de estos dos acontecimientos. También Asunta presenta unas marcas en el cuello por lo que parece ser una asfixia con algunas cuerdas, que por cierto las cuerdas las encuentran al lado del cuerpo de ella, que parece que fue atado de alguna manera. Sin embargo, ahorita hablamos de las cuerdas, que es algo importante. Pero antes de hablar de todo esto que ocurrió, quiero que hablemos de dos personas importantes de este caso, que son la mamá y el papá de Asunta. La versión de la mamá, como les digo, es que ella dejó a su hija haciendo los deberes en la casa pues porque tenía que salir. Ya cuando ella volvió, Asunta no estaba. Y 3 días después de investigar el cuerpo de la niña, de hacerle la autopsia y todos estos exámenes y de hacerle la cremación al cuerpo, la mamá, Rosario, el 24 de septiembre es arrestada apenas se acaba el funeral, pues es imputada de un presunto asesinato de su propia hija porque las versiones que ha dado o las maneras en las que ha relatado los hechos no han coincidido, han sido contradictorios, cosa que es una sospecha grande para la policía. Ella es la primera persona detenida y al día siguiente sigue su esposo. Él también es apresado por presunto homicidio de su propia hija Asunta y pues una implicación de ambos en estos hechos. Sin embargo, antes de todo esto hay que entender algo. Los papás de Asunta no estaban juntos cuando la niña murió, en el sentido de que estaban divorciados. La mamá se había enamorado de otro hombre, estaba saliendo con él y pues decidieron separarse, pues porque ya las cosas no estaban funcionando, y de ahí vinieron una serie de cosas que ocurrieron entre los dos que ya más adelante les voy a ir explicando. Digamos que hay muchas pruebas que incriminan a los papás y que pues hace pensar que ellos fueron los autores de este terrible crimen. Entre ellos, digamos que lo primero que la policía dijo que era bastante sospechoso es que el portátil y el celular del padre de Asunta no aparecieron cuando se hicieron las investigaciones. No estaban por ningún lugar. La policía revisó obviamente toda la casa, él vivía en un lugar diferente al de la madre, y no encontraron nada, buscaron rincón por rincón y no apareció. Ya después, curiosamente, cuando se hizo toda la investigación en el lugar y pues ya no podían entrar más, apareció nuevamente el computador, extrañamente, como si quisieran ocultar algo, tuvieran mensajes, tuvieran fotos, algo así, no se sabe exactamente. Sin embargo, como la policía sabe, en muchas ocasiones estos archivos se pueden borrar y este tipo de cosas, pero al mismo tiempo también hay posibilidad de recuperar algunos. Y ya después encontraron cosas que no eran muy convenientes, que de esas voy a hablar ya después.
Pero entonces acá entran unos detalles importantes que se miran para el caso en cuanto a antecedentes de la familia, cosas que habían ocurrido. En el año 2012, el abuelo de Asunta fallece. Este es el abuelo por parte de la mamá, es decir, el padre de Rosario. Francisco fallece y afecta mucho a la familia. Asunta era muy allegada a su abuelo, lo amaba con todo su corazón, al igual que su hija, que también era muy cercana a Rosario. Después de eso también se separan los papás de Asunta. Digamos que Asunta, siento que emocionalmente tuvo muchas cosas dentro de ella que la afectaron, especialmente pues la separación de sus padres y el fallecimiento de su abuela. Esto fue como uno de esos momentos en que uno dice, se me juntó todo, y obviamente le afectan muchas cosas. En algún punto se dice que Asunta escribió un poema para su madre que tenía unas palabras bastante extrañas y como una manera de hablar por parte de una niña que no era como muy de una niña, por así decirlo. Mi madre es avariciosa, pero no preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal, come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar. Sin embargo, después de todo esto, Asunta se queda viviendo con su mamá y pues va ocasionalmente a la casa de su padre. Parece ser que Rosario también tiene un ingreso hospitalario medio psicológico alrededor de junio, tras parece ser también la muerte de su padre, y digamos que en esos momentos Alfonso se encarga un poco de Asunta, como que trata de cuidar de ella, de ofrecerle lo que necesita y pues estar pendiente, como que sigue siendo buen padre a pesar de todo. Por estos días ya obviamente Rosario también tenía la relación con el nuevo hombre que les hablé. Lo extraño es que su ex esposo Alfonso le pide que por favor deje de lado esa relación, cosa un poco extraña porque como que es como si se negara por completo a aceptar que ya se divorciaron. En un primer momento dicen que Rosario accedió a terminar con la relación, pero después volvieron igual, pues porque ella sentía muchas cosas por este otro hombre. A pesar de todo, decían muchas personas que seguían teniendo una relación como muy familiar, como si los padres siguieran juntos, eran como muy amorosos con ella y entre ellos también, entonces era algo un poco particular. Pero acá es donde empiezan a ocurrir las cosas extrañas, que obviamente son muchas de las pruebas que da la policía para inculpar a estos señores de la muerte de su propia hija. Parece ser que ellos se dan cuenta que los padres como que empiezan a orquestar una especie de plan para asesinar a la niña desde hacía muchos meses atrás. Hay muchas teorías por la cual lo podrían hacer, que es algo de lo que ya hablaremos, pero se dicen que comienzan a ejercer o a aplicar sobre la niña una especie de juegos extraños que la empiezan a matar de una u otra manera. Según cuentan algunas cosas que dijeron los padres de Asunta en algún momento, es que parece ser que la madre dice que llegó supuestamente un hombre enmascarado a la casa en alguna ocasión y trató de asfixiar a la niña. Ella dice que esto fue debido a que la niña dejó las llaves de la casa prendidas a la puerta y pues este hombre extraño se entró y trató de hacer eso, cosa muy extraña. Pero acá empieza como para mí lo más grave de todo este asunto, y es el control que comienzan a tener los padres de la niña a través de medicamentos. Los padres descubren una especie de analgésico que duerme a las personas, como que las pone como tontas, como que no las deja actuar racionalmente y pues en grandes cantidades, como les digo, las duerme. El antibiótico le dan diferentes nombres, pero es algo así como lorazepam. Según cuentan y por testigos e investigaciones que se hicieron después, en farmacias el padre de la niña iba constantemente a hacer compra de estos comprimidos, compraba 50, 20, 25, 70, un montón, como que pues no tenía mucho sentido, pero pues los compraba. Ya después, cuando todo esto se develó, digamos que empezaron a hablar más testigos, entre esos profesores de la propia niña, que decían que habían unas ocasiones en que ellos veían medio adormilada, como medio torpe a la niña. En las clases de música y de manipular los instrumentos había días en que ella no podía manipularlos bien, como que se le dificultaba un montón, y en alguna ocasión ellos dicen que incluso la niña les dijo que se sentía medio atontada, que su madre le había dado un polvo que sabía muy mal. Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia, ¿no? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas.
Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. Entonces hay un montón de testimonios por parte de los profesores y las personas que la rodeaban que decían que ella llegaba en unos estados a veces pues bastante preocupantes, pero decía que era por una alergia. Y parece que los padres continúan con esta especie de trato con la niña de drogas, constantemente se la dan en la comida sin que la niña se dé cuenta y siguen estos estados, incluso empieza ya a faltar a diferentes clases porque cuando llamaban los papás decían que la niña estaba enferma, que no podía ir, que se le había alborotado la alergia, no sé qué, y en muchas ocasiones incluso Asunta les decía a los profesores que ella no sufría ninguna alergia, pero pues que su mamá le daba unos polvos que sabían muy feo. Llega entonces más o menos el 20 de septiembre, que es el día en el que pues Asunta fallece, y se presume que ella estuvo unas horas antes con su padre después de salir de la escuela. Su padre se ocupa de la niña un momento y en la comida que le da le suministra muchas pastillas. Le suministra alrededor de 25 pastillas ese día, parece que las machaca y se las da pues desgranadas con una sopa o con un guiso que le hizo, y pues obviamente la niña pues no se va a dar cuenta que se las están dando. En eso, alrededor de las 5:30 de la tarde, ella se dirige después, muy adormilada, muy torpe, hacia la casa de su madre, y pues es allí donde no se sabe qué ocurrió. Digamos que empiezan las inconsistencias, es donde la policía se da cuenta de los errores que hay en las versiones de los padres, es porque ellos dan unas horas en las que supuestamente no estaban, pero al revisar las cámaras de seguridad sí estaban, e incluso en algún momento ven que Asunta se sube con la madre al carro, cosa que nunca dijeron antes. Ya es allí donde hay como una especie de hueco donde no se sabe qué fue lo que ocurrió, simplemente se conoce que lo que pudo pasar es que la niña se durmió, llegó a un estado muy alto de somnolencia, por así decirlo, producto de estas pastillas, y los padres lo que hicieron fue tomar unas cuerdas y asfixiarla. Ya después ellos reportan a la policía la desaparición de la niña, después de eso la llevan hasta el lugar donde la encuentran y pues hacen como si nada hubiera pasado. Antes de eso obviamente ellos hacen todo el show, toda la parafernalia, llaman a sus amigos tratando de buscarla, aquí, allá, hablan con vecinos y pues realmente no la encuentran. Después de que obviamente los padres son culpados, durante esos días en la cárcel se instalan unos micrófonos, los cuales la policía hizo estratégicamente porque decían que en cualquier momento ellos podían hablar entre ellos y decir algo o algo, no sé, como confesar algo que los implicara. Durante muchas horas ellos no dijeron nada, eran silencios completos, hasta que en un momento parece que Rosario dijo lo siguiente: tú y tus jueguecitos, ¿te han dado tiempo de deshacerte de eso? Y Alfonso le responde lo siguiente: calla, que a lo mejor nos están escuchando. Ellos no tenían idea que estaban activados estos micrófonos, tampoco dijeron nunca nada más, pero esto fue como un diálogo que se prestó para pensar que ellos sí tenían algo que ver con la muerte. Tienen así un juicio que abarcó un total de 23 jornadas para finalmente llegar a un veredicto, y para octubre del año 2015 finalmente se da el veredicto del jurado diciendo que ellos habían trabajado conjuntamente para llevar a su hija hasta la muerte, desde un inicio con los analgésicos y después ejecutando el crimen como tal. Les otorgan así 18 años de cárcel, algo que me parece muy poco para un asesinato, y dice lo siguiente el juez: Asunta no pudo defenderse de modo efectivo porque estaba bajo el efecto del medicamento que con ese fin le habían suministrado. Pero entonces es acá donde uno entra y comienza a preguntarse por qué asesinarían a su propia hija, siendo probablemente una familia ejemplar, que muchas personas la veían amándola, queriéndola adoptar. Pero entonces se inician muchas causas, al mismo tiempo muchas pruebas que cada vez dicen y comprueban en verdad que los papás fueron los culpables. Por un lado está la prueba de los medicamentos que les digo, y se prueba no solo que ella al morir tenía una gran cantidad de este medicamento dentro del cuerpo, sino ya llevaba meses y meses que se lo estaban suministrando. La policía se dio cuenta de esto a través del cabello, ya lo tenía ya largo. Por otro lado, desaparecieron unas alfombras de la casa de Rosario y se presume que fueron unas alfombras donde ella fue asesinada encima de esas alfombras y después pues las hicieron desaparecer. Por otro lado, habían unos papeles en la casa de la mamá que tenían el ADN de esta niña, que era un ADN muy reciente. Por otro lado, también están las cuerdas que les digo, como les conté, con el cuerpo
se encontraron unas cuerdas que se suponía eran las cuerdas que habían hecho las marcas en el cuello de la niña y la habían asesinado. Si no, se pensaba entonces que eran las cuerdas que habían amarrado a la niña. De una u otra manera, no se sabe cómo, las cuerdas no tenían ni una gota de ADN de absolutamente nadie, ni siquiera de la persona que perpetró el crimen ni de la niña. Cosa que si hubieran utilizado estas cuerdas realmente para asesinar a la niña, pues como que hubiera al menos algo de ADN en ellas, pero no fue así. Esto fue algo bastante extraño. La gente se pregunta ¿qué hicieron las cuerdas? Parece ser que encontraron unas cosas en la casa de la mamá donde habían unas cuerdas como cortadas, entonces se llegó a pensar que esas habían podido ser, y las cuerdas también que encontraron en la escena del crimen se parecían mucho a unas que ellos tenían. Por otro lado, también los mensajes de texto que se mandaron por los días del fallecimiento de la niña a través de WhatsApp fueron borrados, todos los del celular de Alfonso, cosa muy extraña porque decían de pronto ahí habían pruebas y ellos los borraron. Y por otro lado también están pues lo que les digo, los testimonios de los profesores que en muchas ocasiones vieron a esta niña como tambaleándose. En una ocasión ella les dijo cójanme que me voy a caer, y como les digo que decía que ella no tenía una alergia sino que la mamá le había suministrado unos polvos. Hay incluso una conversación para eso el 18 de septiembre en WhatsApp de una profesora y la madre, que la madre le decía que la niña había tomado un medicamento y no estaba en condiciones de asistir a su clase. Entonces, reuniendo todas estas pistas, fue muy fácil para ellos concluir que la niña había sido asesinada por los padres, y pues a pesar de que no había un ADN o algo así físico encima de la niña o algo así, ellos sin duda eran como las personas que habían perpetrado este asesinato. Entonces acá entramos a hablar de las teorías de por qué alguien o estos padres harían algo así. La primera teoría habla de la depresión, en este caso de Rosario. Como les digo, su padre falleció, también se había separado de su esposo y como que sentía que no podía estar del todo con el nuevo hombre que amaba, así que en un arranque de depresión de esos que tuvo, simplemente decidió asesinar a la niña porque no le aportaba. De pronto también la puso de mal genio en ese momento y dijo ya no me aguanto a esta niña nunca más, así que decidió asesinarla. E incluso hay como cosas oscuras, como les digo, que escribió la niña, ese poema que ya les mostré, y hay otra cosa que escribió, pues se supone que para un trabajo de clase, que decía lo siguiente: una familia feliz, un hombre, una mujer y un hijo, se ve truncada cuando un hombre malo mata al marido y a la mujer. Su cuerpo está en el parque de la Alameda y su espíritu también. Eso fue muy extraño, algo que pues no escribiría normalmente una niña. Una segunda teoría habla del dinero. Rosario estaba teniendo muchos problemas también mentales, y pues su trabajo como tal como abogada también estaba teniendo muchos problemas en su empresa, no le estaba dando ya lo que debía. Alfonso tenía que ser el que soportaba muchos de los gastos que tenía con Asunta, y pues ellos tenían un montón de propiedades en otros lugares, tenían pues los apartamentos y estos que les costaba mucho dinero que simplemente pues no podían ya mantener. Ya después también Alfonso dejó de trabajar, entonces esto fue mucho peor para ambos, y pues se pensó que Asunta era una persona que implicaba dinero para ellos, un gasto muy alto, así que dijeron pues asesinémosla porque no tenemos dinero para mantenerla y está convirtiéndose en un problema en el camino. Y en algún momento se llegó a pensar que el abuelo que había fallecido le había dejado toda su herencia a Asunta y que por eso lo habían hecho, pero después se hizo una investigación y se concluyó que realmente él no le había dejado la herencia a la niña sino a Rosario. La siguiente versión habla de una posible agresión sexual. Se le encontró a la niña unos restos de semen en la camiseta cuando se le hizo la autopsia. Después de que se encontró esto, se le hicieron los exámenes de ADN y descubrieron que pertenecía a una de las personas del hospital y se le trató pues de culpar del asesinato. Sin embargo, lo que ocurrió fue que parece que no hubo una manipulación correcta del cuerpo y pues esto terminó allí de alguna u otra manera. No hubo signos en el cuerpo de la niña de una agresión sexual, no habían hecho nada en contra de ella, entonces pues se descartó la posibilidad y pues se puso que esto había sido más accidental. Sin embargo, se llegó a pensar en algún momento que de pronto el padre pudo haber hecho algo de este tipo contra la niña, pues después de que se lograron recuperar algunas cosas del portátil del hombre, se le encontraron fotos de la niña como en unas especies de poses un poco sugestivas o extrañas que una niña de esa edad no tiene por qué hacer. Y por otro lado también le encontraron muchas fotos de actrices desnudas del ámbito pornográfico de origen asiático. Entonces como que parece que tenía también un fetiche por las personas de este país que le atraía, e incluso Rosario también tenía un fetiche por las personas de origen asiático. Yo creo que esto sí puede ser muy posible, pues porque obviamente también por algo como que adoptaron a una niña de este origen, como que les atraía, algo así.
Una siguiente teoría habla de que la niña simplemente era un estorbo para los padres. Parece ser que algunos vecinos y algunos testigos relatan que la niña pasaba muchos momentos sola, a veces la dejaban botada en las noches sin que les importara, a veces sin comer y cosas así. Parece que, según decía, incluso la nana de la niña se centraba mucho en el trabajo y pues se olvidaban por completo de Asunta. Entonces todo esto comenzó a venir en que pues ya no la necesitaban, ya no les funcionaba, la niña era muy cansona o algo así para ellos y pues ya como no le ponían atención, pues ¿por qué no mejor sacarla del camino? Y pues parece que eso fue lo que decidieron hacer. Y por último está una teoría que habla sobre el estado mental de Rosario. Como les digo, ya meses antes ella había tenido un ingreso a un psiquiátrico por algunos problemas emocionales que había tenido, se habían dicho que eran por el padre, pero después un psiquiatra habló en una de las entrevistas o en uno de los juzgados y dijo dos frases que le había dicho Rosario en su momento en alguna de las citas. Una que era: mi hija me chupa la vida, me molesta, y la siguiente es: ya no tengo ganas de encargarme de mi hija. Digamos que esto fue también como una de las teorías más fuertes para decir que pues Rosario simplemente estaba cansada de la niña, ya no quería hacerse cargo de ella y decidieron asesinarla poco a poco con los medicamentos y pues después ahogándola para que fuera como más sencillo. Sin embargo, es un caso que se me hace para mí muy triste, o sea, algo que no debería pasar, como sus propios padres asesinan a la niña si no sean los padres biológicos, pues la adoptaron por alguna razón. Entonces es un caso desde mi lado muy doloroso, pero esa es como toda la información que hay. Obviamente los papás están cumpliendo una pena por el asesinato de la hija, cosa que está muy bien, pero también me parece que es una pena muy corta a comparación con otras personas que digamos han hecho cosas un poco menos graves, por así decirlo, y pues para mí eso era cadena perpetua o pena de muerte, pero pues bueno, nada que hacer. Pero bueno, hasta aquí el caso de Asunta. Ya saben que si les gustó muchísimo no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros casos así les gustaría ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.